Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Cuál es el alma de las musas? ¿Qué impulsa a algunos artistas a dejarnos obras que no somos capaces de comprender, incluso siglos después de que se hicieran? Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la famosa serie de dibujos conocidos como las pinturas negras de Goya. Una casa que él adquiere después de los 70 años de edad y para adornar hace dibujos que parecen un reflejo del infierno. Dibujos que hizo para adornar su casa que ni siquiera pensaba vender. Pero igual que este caso por Francisco de Goya, hay otros también que os van a inquietar, sin que sepamos qué mueve el alma de los artistas. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, El Susurro de las Musas. Amo el arte, aunque no lo entiendo. Aunque no soy capaz de dibujar absolutamente nada, me fascina ver cómo los sentimientos hechos pintura o hechos escultura pueden llegar a ser eternos. Por ejemplo, cómo miró Van Gogh una noche estrellada y la plasmó con esos colores rompedores hasta el día de hoy. No sé si esa noche estrellada quería reflejar cómo era el firmamento o era su locura la que acabó plasmada en ese cuadro. Divina locura que siglos después nos sigue hipnotizando. Hace poco, en un viaje de autor, estuve en Jordania y tuve delante de mí una de las obras de arte más antiguas del mundo, conocida como los fantasmas de Ain Ghazal. Dos figuras de color blanco pétreo con dos cabezas que parece que se separan entre sí, como si un escultor hace 6.500 años hubiera intentado plasmar así cómo era el momento de la muerte, el momento en el que nuestro alma sale del cuerpo para encontrarse con la eternidad. Cuando camino por el Museo del Prado, tengo varios sitios en los que siempre me detengo mucho tiempo, a veces incluso horas. Uno es delante del tríptico El Jardín de las Delicias. Ahí, el gran maestro, el Bosco, dibujó cómo fue el nacimiento de la humanidad, Adán y Eva, cómo la humanidad puede caer en la perdición, en las tentaciones, y luego cómo sería el infierno, dibujando así un mundo entre lo onírico, lo terrorífico y lo fantástico. Me fascina el arte, aunque repito, no lo entiendo, no lo comprendo. Me fascina, por ejemplo, cómo Picasso fue capaz de dibujar el horror de la guerra en su famoso Guernica. Y de eso va el programa de hoy, de saber qué es lo que hay detrás del arte, cuál es el susurro que las musas dan a diferentes artistas para que hagan sus obras inmortales y otros, sin embargo, aunque se esfuercen, no logran conseguirlo. El arte que es eterno, que nos da emociones y que es parte inherente de nuestra alma, es parte inherente de todos los seres humanos, parte inherente de lo que somos y de lo que anhelamos ser. Por eso en el arte también se pintan los sueños. Buenas noches, noctámbulos.
Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestros comentarios, opiniones. Y ese numeral es Arte Caracol. Repito, el numeral es Arte Caracol. A todos los que os gusta el misterio, que sepáis que tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos, podcast y las noticias del misterio todas las semanas. Los que os gusten los viajes, como sabéis, hago viajes de autor. Del 19 al 26 de junio voy a hacer un viaje a Rumanía. ¿Queréis caminar junto a mí por Transilvania y ir a lugares que son portales interdimensionales como el bosque de Oyabacio? Pues toda la información en un post fijado que hay en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de este programa, José Roberto Raiz y Carlos García, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en directo y también las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un programa realmente muy especial para mí, Juanje, porque desde mi punto de vista el arte es la forma de expresión más genuina del espíritu humano, algo que nos enaltece, nos hace incluso derrotar el inexorable destino de la muerte. El arte nos hace inmortales, el arte nos hace vencer las barreras del espacio y el tiempo, así que realmente para mí un programa, como se dan cuenta por la emoción que lo digo, es realmente muy especial, Juan. ¿Tu artista favorito y por qué? Uy, es que hablaste precisamente del Bosco y yo adoro el Jardín de las Delicias, Sí, entonces es una maravilla. para no pegarme a tu respuesta, No porque pasa es nada. que para mí ese tríptico es la obra más genial que se ha hecho en la historia, dentro de las muchas. Pero hay otro artista que siempre me ha gustado, Juan G. Gustave Doré, un francés, Sí, Doré. quien llegó a representar la Divina Comedia de Dante, que es uno de mis libros favoritos, El Quijote de la Mancha. Realmente un artista con una forma de plasmar a través de imágenes ese imaginario de grandes escritores. Siempre me encantó Doré. En blanco y negro. Pues te voy a contar una cosa. ¿Sabes a quién le flipaba Doré? Tenía un montón de libros con ilustraciones suyas. A Fernando Jiménez del Oso. ¡Wow! Sí, le fascinaba. El maestro. Le fascinaba, que en paz descanse, le fascinaba Doré. Pues yo, mi artista favorito, no es que lo he dicho, o sea, yo en el Prado siempre me paro en el Jardín de las Delicias, y luego lo de las pinturas negras de Goya me fascina, que luego los cuadros de Goya, bueno, me pueden gustar y tal, pero de las pinturas negras, ese señor fue capaz de dibujar sus demonios, es una cosa súper loca. Luego vamos a hablar de esto. Y a día de hoy me encanta Banksy, esta especie de pintura, de pintura rebelde que hace Banksy y tal, que no sabemos ni siquiera tenemos claro quién es. Me parece fascinante. Y bueno, vamos a presentar aquí a los dos invitados que tenemos, como está un poquito más lejos. Carlos García, buenas noches, ¿cómo estás? Es la primera vez que estás aquí en Noche de Misterio, conocido porque eras el malo en las Villamizar. Uno de los malos. Pero ¿quién es Carlos García para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio? Bueno, buenas noches, Jesús, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros. Carlos García es el director del programa Arte Dramático de la Universidad del Bosque. Obviamente soy director, escritor, actor de teatro y de televisión, por eso el tema de las Villamizar y otras series de televisión en las que he participado. Bueno, las Villamizar hacía del cabo Humberto Alejandro Tobón. Malísimo, era un tío malísimo. De los malos era el menos malo, ¿no? Yo era el poli bueno, digamos, ¿no? de la historia, más o menos. Sí, vivo obviamente soy español por mi acento, y vivo en Colombia desde hace varios años ya, muy feliz y muy contento de estar aquí. Muy bien, nosotros tremendamente felices de tenerte acá. Y por acá está José Roberto Arraiz, buen amigo también, pintor,
que además dentro de poco tienes una exposición que nos vas a decir cuándo para la gente que quiera ir a ver tus cuadros, pero igual que le digo a Carlos, como es la primera vez que estás aquí, ¿quién es José Roberto Arraiz para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias Juan, Alejandro, por la invitación. José Roberto Arraiz es un apasionado del arte, pintando desde niño, y trato de siempre mostrar mi energía, mi pintura, y bueno, muy agradecido de estar aquí. Pero quería comentarte algo de que en los cuadros que te gustaban, hay un cuadro que no lo puedo dejar pasar, que para mí es súper importantísimo en mi vida y me sorprendió enormemente, más que la Mona Lisa, porque cuando ves la Mona Lisa no te esperas que es algo tan impactante, pero un cuadro que en verdad, hablando, la consagración de Napoleón, lo pintó Jacques-Louis David, él está en el Museo del Louvre, es un cuadro inmenso, pero impresionante. Yo pasaba horas viendo ese cuadro por lo que representa. Entonces, ¿y qué representa, José? Representa justo la coronación, cuando en Notre Dame coronan a Napoleón. Como entonces, emperador, sí. Sí, como emperador. Y es súper interesante en el Palacio de Versalles. Y bueno, en verdad que hablando tú de lo que te impresionaba y todo, ese fue uno de los cuadros que realmente me impresionó. Bueno, yo te conocí a ti, que esto es chistoso, delante de un cuadro tuyo, una exposición, y yo dije, ¿esto qué simboliza? Porque o sea, el cuadro es la leche, porque este señor, tenéis que ver los cuadros, ¿eh? O sea, sí. ¿cuál es tu Instagram para que la gente pueda ver los cuadros? Arraiz.arte, ARRAIZ.arte. Bien, Sí. Pues este señor dibuja la geometría de una forma que lo flipas, o sea, pero una perfección y un color y una fuerza tremenda. Yo estaba delante de un cuadro y dije, ¿qué es esto? ¿qué vaina querrá simbolizar esto? Y justo el tipo que estaba al lado, José Roberto, y entonces pues me estuvo explicando, no, pues para mí son energías, tal, bla, 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 bla. ¿Por qué dibujas ese tipo de cosas sin otra? Eres el único pintor que hay aquí, aunque bueno, hay otro tipo de arte también, la actuación, ¿no? Lo que hace Carlos. Sí, bueno, yo lo pinto porque es un tema muy personal y aparte la geometría viene de nosotros desde una escuela muy grande y venezolana, claro. Y más que todo es por las experiencias que yo tuve. Yo pinto realmente son orbes. O sea, normalmente uno puede, depende de la profundidad o de cómo te pasó a ti. Que eso es bien interesante cuando yo veo una persona al frente viendo mi cuadro. Unos pueden decir que es bonito, otros que se conectan, otros que sienten, me han escrito, me han dicho, me siento súper bien con tu cuadro en mi casa. Cuando llego del estrés del trabajo, siento paz. Lo que pasa es que yo plasmo, yo voy directamente al ser. O sea, para mí pintar estos orbes, estas fuentes de energía, van directo al ser humano, pero para dar luz, para sentir ese bienestar y esa satisfacción de, oye, lo veo y siento una conexión con algo. También puede ser conexión con los elementos, con lo verde, la selva, con el mar, con el universo. Porque esto es una conexión directamente con el universo y yo me conecto y esto ha sido ya, es un lenguaje que tengo ya de 20 y pico de años. Y en verdad, cada tiempo que uno va pasando, uno va profundizando y perfeccionándose. Y de ahí viene la esencia. La esencia viene de que te touche, de que te toque. Y eso fue lo que ha pasado con varias personas. No, genial. Y hay arte con lo que hay arte con el que uno conecta y otro no. Cuando estábamos un día en casa tomando unos vinos, que estos señores son amigos míos, pues Carlos me decía igual, que las pinturas negras de Goya, por ejemplo, pues Mi a favorita. ti, sí, claro, me impacta. Ojo, y fíjate que esto es raro, porque son unas pinturas realmente tenebrosas. Totalmente. Y por la forma en que fueron hechas, cómo, dónde, lo que simbolizan, pues les ponen, es como si esas pinturas en la producción de Goya estuviesen en un camino paralelo a todo el resto de su producción, ¿no? Puede tener que ver algo con los caprichos, quizá que son unos grabados también muy interesantes, pero claro, una persona de 72 años, como era Goya en ese momento, que se ponga a pintar
ese tipo de pinturas para decorar su propia casa. Sí, eso es una locura. Que es decorar tu casa con unas cosas totalmente tétricas, oscuras, que dan mal rollo, dan una cosa extraña. Vamos a meternos en las pinturas de Goya, en las pinturas negras de Goya, y en todo su simbolismo, mensaje, misterio, y luego vamos a hablar, para que entienda la gente, todas las energías de unos cuadros que son la cosa más maldita y triste de la historia. Bueno, Francisco de Goya fue un pintor español que fue un revolucionario de la pintura. Hay cuadros famosísimos de él, como La maja vestida, La maja desnuda. Hay un montón de cuadros de Goya que son tremendamente impresionantes. Y este señor, que era el pintor de la corte, que tenía muchísimo dinero, hay un momento en su vida, ya con 72 años, como está diciendo Carlos, que dice el tipo: venga, me compro una finca a las afueras de Madrid. En la actualidad sería el barrio de Carabanchel Bajo. Y el tipo allí, con 72 años, empieza a hacer unos dibujos para decorar la casa, pero los hizo en las paredes de la casa, sí, con una técnica que se llama al seco. Hubo que romper los muros de la casa para llevarse esas pinturas. Y lo increíble de esto es que a nadie se le ocurriría, creo yo, dibujar su casa con una especie de infierno. Cuando se profundiza un poco en el tema de las pinturas negras, sabemos que Goya decoró su casa con estos motivos, pintando sobre pinturas que previamente estaban en la casa, que eran motivos florales y de paisajes, digamos entre comillas, bucólicos, paisajes bonitos, y él sobre esos motivos insertó sus personajes y sus imágenes, con lo cual ya de principio no le gustaba la tranquilidad en la casa, y buscó de alguna forma esos personajes que le diesen un sentido diferente al lugar donde iba a vivir y donde prácticamente se retiró ya para morir, que luego se fue a Francia, ¿no? Pero esa es la casa donde quería vivir hasta morir. Es que es muy loco, fíjate, ahí en un cuadro de Goya, él escribió lo siguiente: ya, ni temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones, gigantes, follones, malandrines, etcétera. Ninguna clase de cuerpos temo, sino a los humanos. Yo creo que era un hombre que estaba atormentado y martirizado por las guerras que vivió. Sí. La conquista napoleónica de España, la separación de las colonias, una España además tremendamente pobre y miserable en aquellos principios del siglo XIX. Realmente era un hombre atormentado, y además tuvo 8 hijos y fallecieron 7. Entonces, totalmente. Hay una pintura negra de Goya que es que cómo Cronos devora a sus hijos, que es horrible, sí, que a lo mejor también le estaba reflejando ahí, cómo los dioses le habían castigado, ¿no? Pintó esta casa entre 1819 y 1824, como dices tú, una época nefasta para la historia de España, ya no solo por el tema de pérdida de colonias, que obviamente en Colombia conocen muy bien este tema, sí, sino por otros temas, porque hubo un intento de una nueva constitución que no salió. Él estaba de parte de esa constitución, con lo cual de alguna forma sus ideas políticas se vinieron abajo y se autoexilió en las afueras de Madrid, ¿no? Y sí, es un reflejo de ese mundo oscuro que él, yo creo que notaba que era lo que le quedaba de vivir hasta morir. Y bueno, es mi forma de retratarlo de esta forma. Es lo que yo entiendo que puedo pensar como creador, ¿no? Es triste en parte. Lo que pasa es que fíjate, José, por ejemplo, que es un obseso de las energías y tal, y Goya era un obseso de la brujería. Sí. Porque en esos cuadros no paran de repetirse escenas de brujas. Bueno, fuera de las pinturas negras también pintó muchas brujas. Sí. Él estaba obsesionado con el tema de la brujería. Y aquí hay varias versiones, y este es el misterio y no podemos saberlo. Uno es que, como estábamos en el siglo de las luces y de la razón, él quería denunciar la superstición y la brujería como algo terrible del pasado, o no. O es que realmente creían las brujas, creían el demonio
y lo que hacía era plasmar esto así. Nunca podremos saberlo porque él no escribió al respecto. Sí, es impresionante porque aparte de esa parte oscura, él hizo unos grabados que se llaman El sueño de la razón, con unos monstruos, sí. y bien interesante para un diario en esa época, que creo que fue en el año 1797, en el Diario de Madrid, hizo como de 43 a 80 aguatintas. Pero todos eran de esa forma de monstruos, de murciélagos, de... Bueno, hasta el punto que la Santa Inquisición requisó dibujos de Goya. Sí, claro. Incluso. Aunque hay algo que a mí siempre me ha sorprendido, precisamente esas pinturas negras de Goya, y es la expresividad del rostro de los personajes que él incluye en esas obras. No solo Saturno devorando a su hijo, que la imagen es súper gráfica, sino por ejemplo cabezas en un paisaje donde hay varias personas como asomándome y tú les ves el rostro, y esa mirada que tienen esos personajes es muy inquietante, realmente te hace sentir incómodo. Sí, hay una de esas pinturas, además que es terrible, es Duelo a garrotazos. A garrotazos, sí. La definición de España. Esa es heavy. Son dos señores enterrados hasta las rodillas, a una distancia de 1 metro y pico, cada uno con un garrote, pues a reventarse la cabeza a palos. Sí. Y es que eso era real. Sí, sucedía. Lo hacían así. Y quizá posiblemente Goya dibujó eso, como decías, como crítica a ese pasado, a esa tradición brutal del país, que él no estaba de acuerdo. Él era un ilustrado en ese momento y tenía otras ideas, y estas cuestiones como más tradicionales, ancestrales, pues no lo acababa de entenderlas o no las compartía, y hay cierta parte de denuncia ahí, pero sí, es horroroso. Yo imaginarme 2 personas golpeándose hasta morir. Hasta que uno muriera, sí, claro. Que efectivamente sucediera una forma de retarse en ese momento, es bastante tenebroso. Y hay una duda que siempre tendré, y es cuando veo el aquelarre, ¿vale? Para la gente que no ha visto el cuadro, pues en el aquelarre es un grupo de brujas, la cara la tienen deformada, el cuadro es muy oscuro, aparece una representación de Satanás, y al ver los rostros así deformados, yo he llegado a pensar que Goya es posible que tomara estramonio, porque yo rostros así los vi cuando tomé ayahuasca. Por eso, es por lo que lo digo. No lo sé si su manía con la brujería y tal llegó hasta eso, al haber sido partícipe o haber visto algún aquelarre o algo. Yo creo que algo tuvo que ver para tener esa obsesión con el tema. Pero no será el tema de la guerra, todo lo que vivió y todo ese cuento, imagínate, el subconsciente también, o si no fueron hongos. No lo sé. No sabemos, pero ese misterio, pero sí hay, en verdad que... Y eso va en el tema muy personal de las vivencias de cada ser humano. O sea, tú puedes transmitir en tu pintura todo lo que tienes guardado, y yo pienso que Goya sufrió muchísimo. Y normalmente una persona a su edad se va a una hacienda, a una finca, oye, me voy a cuidar a los niños, a los nietos, voy a vivir mis últimos años, pero esto fue un infierno. O sea, si lo vemos, lo que él quiso expresar, pero de repente no lo veamos mal porque él quiso sacar eso. Claro, es terrible, pero lo sacó y lo soltó. Como cuando uno tiene un problema y lo cuenta a un amigo, te sientes mucho mejor. También depende del amigo quien lo cuentes, porque... No, pero tío, es que es muy heavy a esa edad rodearte de esas pinturas. No, imagínate. O sea, porque lo que tú has dicho, José, o sea, yo, pues uno con 72 años, si yo me voy a una finca, me gustaría, no sé, yo no sé dibujar, pero poner una florecita, un cuadro de los tuyos, así con energías y tal... pero en un mundo de infierno que yo creo que la atormentaba antes, justo además de tener que exiliarse porque le acusaron de ser afrancesado y tal. Y En 1874 se sacó una de las primeras fotografías de la aquelarre de Goya, Juan G. Es una fotografía en blanco y negro y da un mal rollo, como ustedes brutal, en España. Parece una obra de Doré, pero abigarrada, más fuerte, no se transmite algo que realmente me parece muy impactante, esa imagen sobre ese cuadro de Goya, Juan G.
Y yo sí que creo que tanta violencia que vivió y tanta tragedia como la muerte de sus hijos claro. y demás, las guerras y todo esto, y una España muy, muy violenta en aquel momento, sí que la afectó como ser humano. Yo creo que efectivamente todos los artistas creo que se distinguen por tener sensibilidad y eso le afectó. No, y sumando también, vemos esa parte, pero también la parte física, la alimentación, la luz en aquella época, o sea, la persecución, el miedo de poderte pasar algo, o sea, vivir con eso a 1000%, imagínate qué secuelas no trae. Sí, claro, y hay cuadros suyos que retratan esa violencia de la guerra, famosísimo, los fusilamientos del 2 de mayo. Ese cuadro es una pasada, ¿vale? Cuando la invasión napoleónica de España, entonces él sí creo que sí se obsesionó, ¿vale? Aparte de los encargos de la corte y tal, pues se obsesionó con el dolor y la violencia humana. Hay algunos cuadros que hacen reflejo a esa invasión napoleónica que son brutales, ¿no? Son claves además para cualquier persona que quiera entender un poco la historia de España, ¿no? Porque fue un país que aunque estaba hundido se rebeló, que es lo que quería también contar Goya con esos cuadros, y que la gente dio su vida por un país que luego estaba total y absolutamente dividido. Bueno, creo que en 200 años no ha cambiado mucho. No, sigue igualmente dividido. Sí. Y fíjate que los fusilamientos del 2 de mayo, que es una serie, fueron prácticamente hechos a mano alzada. El tipo estaba viéndolo sobre un papel y va tomando, haciendo los dibujos rápidos y luego plasmaba, ¿no? Los bocetos, sí. Los bocetos. Sí. Como un dibujante que va por la calle y ve una escena y luego la pasa al cuadro a partir del boceto a mano alzada, ¿no? Y esto que dices, yo leí una cosa que me sorprende mucho, que se decía que Goya era de carácter saturniano. El carácter saturniano, cuando tenemos a Cronos devorando a sus hijos, es Saturno devorando a sus hijos. Y los que tienen carácter saturniano se dice que son sabios, pero no felices, que tienden a la melancolía. Entonces, posiblemente, creo que hay una conexión por ahí de plasmar esa melancolía constante, lo que dices tú de perder 7 de 8 hijos, con ese tipo de pinturas, ese tipo de tendencias estéticas, ¿no? Qué fuerte, tío. Vamos a ir al corte del informativo, pero oye, ¿cuándo es tu exposición? Y para la gente que quiere ir a ver tus cuadros. Bueno, la exposición, estoy invitado, son varios artistas, pero va a ser el jueves 4 de mayo en la carrera 46, con 94, con 49. A ver, repite, carrera 46, 94, con 49. A las 6 de la tarde por Luxur Art y va a estar súper interesante. ¿Qué día? Jueves 4 de mayo. Jueves 4 de mayo. ¿Ese es el barrio de la Castellana? Sí, el barrio de la Castellana. Efectivamente. Claro. Nada, ahí estaremos tomándonos un buen vino. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral Arte Caracol. Me fascinan las pinturas negras de Goya, porque son un reflejo del infierno plasmado en un lienzo. Ahora, no tendría ninguna en el salón de mi casa ni pagándome, ¿vale? O sea, lo digo así de claro. Si algún día me tocara una, creo que la vendería, una buena subasta. José, ¿quería decir algo? Igual. Sí, no, o sea, ni loco. Y es que, hablando con José, que se dedica a pintar energías y demás, comentábamos una historia. No sé si alguna vez la han escuchado, es bastante conocida, es muy, muy viral. Nunca la habíamos comentado aquí en Noche de Misterio. No sé si conocen la historia de los niños llorones. Bueno, pues esta historia arranca por un pintor italiano que se llama Bruno Amadio, que nace en 1911 en Venecia, que dibujaba con el sobrenombre de Giovanni Bragolin. Y este tipo, bueno, pues es un señor que está en la Segunda Guerra Mundial y al parecer se impacta muchísimo con el hecho de, bueno, pues en plena guerra ver niños llorando en diferentes
aldeas de Italia. Se va luego a vivir a España. El tipo hace una serie de cuadros de niños llorando, de esto que le impactó, y resulta que estos cuadros, son 27 retratos para ser exacto, se hacen tremendamente famosos en los años 70. Y entonces nada, pues la gente empieza a comprar réplicas de estos cuadros, a ponerlos en casa y demás. Y esto fue así hasta que en octubre de 1985, en el diario The Sun, el diario británico, bueno, pues un bombero londinense dice: oye, es que entran en una casa que había un incendio, he apagado el fuego con mis compañeros y lo único que estaba intacto era un cuadro horrible de un niño llorando allí en el salón. Bueno, pues esto se empieza a hacer tremendamente conocido en Gran Bretaña. El diario The Sun, porque empieza a escribir la gente de Sun diciendo: no, pues yo me compré el cuadro y desde entonces he tenido una mala suerte terrible, toda la vida me va fatal. Y el diario The Sun hizo hasta una quema pública, habló con todos los que quisieran quitarse los cuadros de medio y los quemaron públicamente en Londres, estos cuadros. Y es que José Roberto tiene una historia personal con una vaina de estos cuadros del señor Bruno Amadi. Bueno, yo no sé cómo se pudieron hacer estos famosos en los años 70, ponértelo en casa. Yo no me pongo eso en casa ni pagándome, ¿vale? O sea, ni pagándolo. A mí me sorprendió porque estando yo en Venezuela, me llamaron, porque normalmente hay gente muy personal que me dice: bueno, tú conoces la energía y todo, pero tengo un cuadro aquí que no sé, tengo un nieto que llora, un perro se me murió y tuve que sacarlo de la casa y ponerlo en un establo, en una casa grande como una hacienda. Entonces, yo sé que tú puedes ayudarme a venderlo, no sé qué hacer con él, este cuadro viene de Italia. Y ya me dio como cierta... mal rollo. Sí, porque yo estudié esa parte, porque también hay que entender lo negativo y lo positivo. Entonces él viene y me llama y me dice: bueno, vente a mi casa, vamos a compartir. Y de repente, cuando vamos al establo, me acuerdo que había una virgen al lado y todo, cuidando como ese sitio. Entonces va con un misterio y todas esas cosas, y yo, bueno, vamos a ver el cuadro. Y cuando de repente el cuadro estaba volteado, veo al niño llorando. Y yo dije: ¿sabes lo que tienes aquí? Tú me vas a poner a vender esto, a que yo lo lleve por casa, a que lo lleve yo a mi casa. Yo no lo voy a tocar. Este cuadro tiene una energía muy fuerte y lo sentí. O sea, este cuadro no es nada positivo. Y me llamó muchísimo la atención. Y a la final yo creo que lo botó, lo quemó, porque normalmente dice la leyenda que lo tienen que quemar para poder soltar todo ese espíritu. Y ese cuadro llegó en todas partes. Hay un cuento en Chile muy bueno también. Llegó a muchos sitios por la época de la guerra y por la época que emigraron muchos europeos y trajeron el cuadro. Pero me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió, Juan, fue que este señor... aparte que pintaba muy bien. Sí, pero él estuvo en Italia con unos artistas muy famosos del tema de futurista. ¿Qué es el futurismo en pintura? El futurismo en pintura viene siendo una expresión que nació en Italia y que viene siendo en la parte del cosmos. Es geométrica, pero trae mucho a lo que es el cosmos, lo que es el universo. Sí, y que es como geometría, todo. Sí, geometría. Es geometría y tiene mucho que ver con lo que yo hago también, porque en lo mío en lo mío hay una mezcla de todo, de cinetismo, futurista, abstracción y todas esas cosas, pero me llamó la atención porque él estuvo y se hizo muy atachado a un pintor muy famoso de esa época que llevaba la batuta, que es Filippo Tommaso. Okay. Entonces yo pienso que de ahí, porque acuérdate que es la expresión que él quiso hacer, aparte que él dice que nadie compraba sus obras ni nada, pero después del pacto... Es una cosa muy loca, o sea... vamos a ver, por cierto, entonces el tipo al final quemó el cuadro, el de la finca de Venezuela. No sé qué hizo, no me llamó más, no sé qué pasó. Yo creo que se asustó, o la esposa lo agarró y le dijo: o es el cuadro o yo. Pero en verdad que fue me sorprendí muchísimo porque
verlo. Además, no le pregunté, o sea, no es un tema de dinero, no le pregunté si era original o era una copia. Qué malo. Sí, o sea, yo lo que le dije, yo creo que su cara fue en blanco, era tan alto así como yo, blanco así, y dijo, ya entiendo todo lo que está pasando aquí en la casa. Entonces... tengo problemas con mi esposa también y todo. Entonces yo dije, no, mire, usted desaparezca. Y en lo económico estamos bien, pero se perdió un dinero. No. Usted este cuadro como que... Es que luego en torno a esto hay un montón de leyendas urbanas, sí, ¿no? sí. Porque hay gente que dice que es que, efectivamente, es que Bruno Amadio no vendía un cuadro ni por recomendación. No. Y pintaba bien. Y luego el tipo, pues empieza a vender los cuadros por una plata larga y demás, y entonces dijeron que había hecho un pacto con el demonio. Bueno, no sabemos si es leyenda urbana, Sí. si es cierto o si no es cierto. Luego también cuentan que no tengo no tengo muy claro hasta qué punto es cierto o no, que él regaló uno de los cuadros de los niños llorones, de estos 70 y tantos cuadros, 27, perdón, me he equivocado, 27, invertí los números, de estos 27 a un orfanato. Y que resulta que el orfanato ardió, Sí. menos el cuadro jodido. Entonces, Pero- sí, Carlos. Fíjate, el hombre este... Bueno, primero yo doy fe de que muchos de esos cuadros, siendo yo pequeño, se veían muchas casas en España en los años 70 y 80. Yo doy fe de ello, no he vuelto a verlos, pero sí había... Era curioso, era como estos cuadros de paisajes con patitos y tal, que están como en los salones, sí, pero, sí. pero están los niños estos que nunca lo entendí muy bien. El caso es que este señor... claro, al estar inscrito al futurismo, este movimiento en su momento se le asoció mucho con los fascismos, ¿Ah, sí? Ah, no lo con los sabía. fascismos italianos y obviamente con el nacionalsocialismo Alemán. con el nazismo, vamos a decirlo así, el Alemán. nazismo alemán, ¿no? Entonces todo eso embarra mucho más la historia. Es decir, Bruno Amadio posiblemente durante la Segunda Guerra Mundial fue fascista. Sí, lo fue, con Mussolini y todo. Y de hecho, de ahí viene, tú ves que habían afiches en aquella época y esos afiches los hacían artistas futuristas. Futuristas, claro. Entonces tú ves la parte del cohete y todas esas cosas y se ve la expresión plasmada ahí. Entonces es impresionante porque él aprendió, porque es verdad, el artista tiene que tener su técnica y a la final te desprendes, pero tú ves los cuadros, hay una buena plástica, o sea, se ve que lo hizo muy bien, pero el misterio del cuadro, más que todo, o sea, yo no tendría un cuadro de eso, al verlo yo no lo tendría. Y lo peor del caso, dicen que cuando lo voltean 90 grados, hay un pez devorando al niño. Sí. Y el niño, supuestamente, está llorando porque esa criatura lo está devorando. Entonces imagínate sentir eso y tenerlo en tu casa, que la gente es muy inocente. Sí, vamos a comprar este cuadro hermoso, que este niñito aquí que está llorando porque le falta a su mamá. No, lo está devorando el pez, señora. O sea, No, y está llorando porque está en medio de una guerra. O sea, es que yo no sé cómo la gente podía poner eso, Alejandro Bernal. Representando mucha angustia, así como decía José, de verdad, poniéndolo en 90 grados, se observa realmente un pez como devorando la cabeza de este niño, es impresionante. El diario de Son Juanje publicó algunas de las portadas más emblemáticas de este diario, como la maldición del cuadro del niño llorando ataca de nuevo. Sí. Muchos casos de personas allá en Gran Bretaña que pues, comentaban sucesos anómalos tras tener este cuadro y que a este cuadro no le pasaba nada. Y algo que me llamó mucho la atención, y es que en muchas de las paredes donde se colgó este cuadro se hallaron gusanos, como si hubiese una especie de podredumbre o algo que no se encontraba en otra parte de la casa, pero sí detrás en específico de estos cuadros. Sí, son eran las cartas que mandaban los lectores del The Sun. O sea... Con gusano incluido. Sí. O sea, es que es una cosa súper loca. Yo te quiero preguntar, José, porque tú eres un obseso de pintar esto de las energías y tal, y toda esta vaina. ¿Por qué te viene a ti esa obsesión de las energías? ¿No será porque viste un cuadro de Amudio y dijiste, te la vuelta? No, por las vivencias, por las vivencias y porque entendí
esto es una cosa que lo vas asimilando poco a poco. Esto no es que nadie te lo va a imponer o que te va a decir, esto es una vivencia muy propia y no, vamos a decir que no puede ser espiritual. Son vivencias del día a día que vas entendiendo que existen mundos paralelos y que existen cosas distintas. Por lo menos esto, lo de mis cuadros y todo viene siendo una experiencia muy personal con mi madre, porque yo lo vi con una persona y vi un orbe que salió dorado de su pecho. Y ella ¿De tu mamá? De mi mamá. Y ella falleció en mi casa. Ella falleció en un cuarto cerrado donde no hay... De repente el reflejo de un faro de un carro pudiera... O sea, científicamente podemos buscar y de repente encontrar. Pero en ese momento yo estaba con una persona al lado. Nosotros vimos que salió una esfera dorada del centro del pecho pecho de mi mamá. Estuvo 5 segundos y se fue a la pared. O sea, fue como ver una linterna, pero lo que más me impresionó fue la parte de salir, como salió del pecho muy lentamente. Estuvo 5 segundos levitando y se fue hacia la pared. Y yo lo viví con esa señora y lo vi. ¿Usted lo vio? Y sí lo vi. Wow. Y de ahí, eso fue hace 28 años, y de ahí yo tomé realmente mi lenguaje, lo que es del orbe, de la energía, y entendí lo que realmente fue la energía y lo fui alimentando también. O sea, ¿eso te hizo cambiar tu forma de pintar? Sí, siempre pintaba los círculos y en esa época iba a Valparaíso, más que todos paisajes, flores y todo, pero siempre había como un círculo latente. Pero a raíz de ahí, Juan, entendí que ese era mi lenguaje y mi mensaje al mundo, en mi forma de expresar lo que es esa energía, ese orbe, como está en esos mundos paralelos y se traslada, y lo vi. O sea, una cosa muy profunda con otra persona. Pero qué historia tan bonita. Mi pregunta ahora es para Carlos. Tú como actor, por ejemplo, cuando actúas, claro, tú te ciñes a un guión, aunque aparte tú también eres escritor y tal, pero ¿intentas también que lo que haces tenga un sentido y tenga un mensaje? Claro, porque si no se hiciese... Primero nuestro trabajo sería muy aburrido si no se hiciese, porque siempre hay que llegar un poquito más allá. Y fíjate, cuando trabajas para televisión, la forma de trabajar es totalmente diferente a teatro. Por ejemplo, aunque somos actores, directores, escritores, los tiempos, los ritmos son diferentes, pero en televisión te das cuenta del resultado meses después, cuando sale la serie. Es cuando te das cuenta de que si lo que tú aplicaste ahí en el set funciona o no, y si lo que hiciste, que lo hiciste con todo el corazón del mundo, con todas las ganas, surge el resultado que tú querías que fuese. Pero en televisión sucede algo muy raro. Muy raro. Tú quieres hacer una cosa, la haces, me salió fantástica la escena, esta es buenísima, monstruo de aquí al Oscar. Y luego tú la ves ya montada y tal, y dices, pero vaya porquería de escena. Pero a veces no parece que no expreso nada. Y luego la escena donde menos te esperas, que tienes tú 3 frases rápidas, que no sé qué, resulta que es un bombazo y funciona muy bien y el público te lo agradece. Mientras que en teatro es inmediato el impulso. Y entonces esa energía, lo que él habla de la energía que capta en el cuadro, en el teatro, que creo que es un medio mucho más místico, quizá, sí, no, sin desmerecer la televisión y el cine, obviamente, ¿no? El público te da esa energía, esa retroalimentación es muy, muy importante, y una de dos, te puede hacer crecer muchísimo llegar a un límite de conexión increíble, o dejarte por fuera. Mira, te voy a decir una anécdota. En España una vez hicimos una obra de teatro que trataba creo que te lo comenté, yo soy de una zona minera, de la zona de León. Actualmente esas minas se han cerrado todas, no queda nada. Hicimos una obra de teatro sobre eso y nos llevaron a actuar a pueblos que están prácticamente vacíos. La conexión con el público por la historia que estábamos contando fue tremenda. Fue tremenda, porque estamos contando la historia de su pueblo. Gente llorando, gente que nos abrazó, gente que a lo mejor era la primera vez que iba al teatro, gente muy mayor, y esa conexión
yo pocas veces la he vuelto a vivir actuando o haciendo algo, ¿no? Por eso el contexto y el público, la gente como te mira, te da algo muy, muy, muy especial. No, pero qué bonito lo que acabas de contar, me parece maravilloso. No, yo recordaba, mientras hablaba contigo, estaba recordando, por ejemplo, películas donde ha habido una actuación que me ha impactado mucho, ¿no? Estaba pensando en El Resplandor. Jack Nicholson fue capaz de encarnar la locura. Sí. O sea... Y de una forma no exagerada. O sea, cuando pierde los papeles sí, pero el proceso que tiene hasta llegar a ese momento está muy, muy bien llevado. No pierdes la atención, ¿no? Claro, había un gran director detrás también. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. No, Stanley, imagínate. Sí, pero también es igual, ¿no? O sea, creo, bueno, Alejandro y yo delante del micro, pues también, sí, a mí, mira, ahora que hago viajes de autor, hay una cosa que me parece muy chistosa, ¿no? Cuando llega la gente y me dice, no, Juanje, todas las noches me duermo con tu voz. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, claro, ¿no? O todas las noches, una vez me moría la risa y me decía una señora, todas las noches me voy a la cama contigo. Digo, pero a ver, ¿cómo se va a la cama conmigo? ¿Cómo? Y al final te das cuenta que sí, que estoy de acuerdo con vosotros, que somos energía. Y cuando estamos haciendo este programa de Misterios del Arte y estamos repasando la vida de Goya y esas pinturas negras, porque creo que él se encerró en esa casa con sus demonios, o estamos hablando de Amudio, de esos cuadros malditos, que no hay una cosa... De niñitos. Igual, pues claro, es que él pintó, madre mía, la desesperación de un niño en la guerra. Horrible. Wow, yo no pondría eso en el salón de mi casa en la vida, en un museo genial, pero en mi casa ni loco. Y pues tú a la hora de actuar, igual, ¿no? Has sentido unas conexiones muy especiales. O nosotros, cuando vamos por la calle y nos para la gente, o me para un taxista, me dice, pues qué bueno su programa y tal. Porque hay una cosa que es la técnica de pintar, la técnica de actuar, o una técnica en la comunicación. Claro. Y hay algo... Hay otra parte de todo esto, que todo esto es arte, comunicar también es arte. Hay otra parte que te la da Dios. O está o no está. Yo creo que es muy chistoso, por ejemplo, cuando analizas a los políticos. Y es que hay uno que, aunque diga unas estupideces, te cae bien, y otro que a lo mejor es más coherente, pero te cae mal. Te conecta, sí. De ese tío no me fío. Claro. Sí. Es inherente al ser humano. Y eso pasa con actores, con actrices, que quizá tú ves sus trabajos, películas, obras de teatro, lo que sea, series... No soporto Julia Roberts. Me pasa algo vomitivo. No la soporto. Mira, es que me cae mal. Un caso que me pasó hace una semana. Hace años yo dije que no iba a volver a ver una película de Adam Sandler. Lo prometí. Con unos amigos. Dije, estoy harto de este señor. Pero cada vez Adam Sandler, uno que hace comedias norteamericanas, vale. Son siempre iguales. Pero mierda, cada vez que saco una película, ahí estoy en Netflix viéndola. El otro día una que sacó de Misterio a la Vista, me pegué a verla y luego la vi. Y luego dice, este tío primero tiene mérito actoralmente, pero ya muchos años se mantiene, y luego lo que hace es entretenido. Y juro que hace años prometí no volver a ver una película de él, y ahí sigo viéndolas. Alejandro, ¿cuál es tu película favorita? Si ese misterio ya... Wow, qué buena pregunta, José. Pues yo creo que, ya que lo estuvimos referenciando, serían dos: El Resplandor y La Naranja Mecánica. Para mí La Naranja Mecánica clásico. es... ¿Ves? Yo no puedo con La Naranja Mecánica. Y del mismo director ambas, Resplandor y Naranja. La Naranja no puedo. No soy capaz de verla. Es una película que es muy visceral. Sí, en muchos momentos es muy visceral y además es la violencia por la violencia, ¿no? Y tal, gratuita. Que por desgracia el ser humano es así. Pues como el cine también es un arte, yo por ejemplo voy a decir mi película favorita con mucha diferencia, Mediterráneo. Gabriele Salvatore, año 1991, la película que se llevó el Oscar a la película extranjera. Y como yo soy del Mediterráneo, ¿vale? Pues bueno, a mí me ponen la peli y se me caen dos lagrimones como dos manzanas de gordos, o sea... Muy buena película. ¿Vale? Sí, a mí una que me sorprendió enorme, bueno, de las modernas yo voy a decir una, pero esta que me marcó fue La Lista de Schindler. Buenísimo. Y esa película, cuando estudié realización, me tocó analizarla plano a plano, porque me acuerdo que el profe de realización nos dijo una cosa que es brutal. Me dijo, mira, Steven Spielberg es el mejor realizador del mundo.
con diferencia. Y lo ha demostrado en esta película. Dijo, voy a ganar el Oscar y se lo llevó. Porque hizo una peli perfecta. O sea, a nivel de realización es perfecta. Es una auténtica pasada. ¿Y tu peli favorita? Yo, como siempre, me gusta más el tema cómico. Te voy a contar, cómicamente hay una peli de Peter Sellers que se llama El Guateque. Bueno, yo esa peli no he llorado tanto en mi vida de la risa. También la vi cuando estudié cine y televisión. El Guateque, y es un humor muy simplón. Sí, es un humor casi clownesco, ¿no? Yo, si no la he visto 58 veces, no la he visto ninguna vez. A mí me tira más la comedia y bueno, mi tesis doctoral es sobre análisis de comedia, pero luego ya sé, si nos vamos al tema misterio y terror y cosas de estas, una película muy que no es tan conocida, pero cuando yo la vi me dejó con muchas pesadillas, que la vi yo tenía 15, 16 años, El cementerio de animales, basada en la obra de Stephen King, Pet Sematary. Hay una escena donde con una cuchilla le corta el tendón a uno de los protagonistas, uno de los niños. Yo durante años muchas veces no pude dormir con esa escena. Wow. Y me gusta mucho el terror, pero esa escena, esa película, o sea, no puedo con ella. Fíjate, yo me quedo ahí con el Exorcista y una que se llama Al final de la escalera. Esa peli me parece buenísima. Y un genio escribiendo terror es Stephen King. Claro. Yo no sé la mente que tiene ese hombre. O sea, para... Alfred Hitchcock también. Sí, bueno. El suspense. Sí, lo que pasa es que Stephen King es terror puro, es It, por ejemplo. Sí. O sea, eso sí, odio el libro de Stephen King. Me leí 3 o 4 y dije, ya no leo más, porque todos acaban fatal. Entonces dije, ya, la porra Stephen King y nunca más volví a leer. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Arte Caracol. Me encanta la charla que estamos teniendo ahora porque yo creo que a todos nos toca el arte, pintura, escultura, cine, teatro y comunicación, que comunicar también es un arte. Vamos a seguir dando un paseo por los misterios del arte y por sus enigmas, y una cosa que me parece fabulosa es cuando hay pintores, ahora lo vemos normal porque ya está el arte abstracto, todo esto, pero cuando hace siglos o hace décadas alguien era capaz de romper los cánones de los que se hacía, creo que era un genio. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, es el Bosco. Y es que el Bosco, Hieronymus van Aken, que era de los Países Bajos, fue capaz de dibujar en sus cuadros todo un mundo de demonios, genios, fantasmas, sombras, donde echa mano de lo épico, de lo ancestral, como es en ese tríptico dibujar a Adán y Eva, las tentaciones y luego el infierno. Y hay un cuadro del Bosco que me parece fascinante, que tiene el título de Subida a el Empirio, ¿no? Subida al Empirio, efectivamente, Subida al Empirio. Y en este cuadro, en Subida al Empirio, hay algo que me parece fascinante, que está repleto de misterio, y es un grupo de ángeles que lleva a la gente a través de un túnel y al final hay una luz. Sabemos, gracias a un psicólogo norteamericano, a Raymond Moody, que escribió un libro que se llama Vida después de la vida, y esto es curioso porque no se ha podido explicar a nivel científico todavía, aunque hay algunas hipótesis, pero no se ha podido explicar por qué muchas de las personas que han estado clínicamente muertas comentan esa sensación de ingravidez, cómo de repente se encuentran en un lugar en el que están tremendamente a gusto y cómo de repente pasan por un túnel y al final hay una luz. A estas personas que nos lo cuentan, esa luz les dice que tienen que regresar, ellos no quieren regresar, pero regresan
Y yo creo que el Bosco fue capaz de dibujar todo ese mundo mágico, pero además creo que se adelantó unos siglos a Raymond Moody. Y no sabemos si él tuvo una experiencia así o si alguien se lo contó. Y también, Juan G., muy importante en ese estudio de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, Sam Parnia, un experto, un científico británico, quien ha establecido que, de acuerdo a sus estudios, la conciencia puede subsistir hasta 15 minutos después del deceso de una persona. ¿Qué ocurre con la conciencia después de la muerte física de alguien? Y sobre todo porque hay muchas personas que han documentado haber tenido experiencias de observar un túnel, una luz al final del mismo, y en muchas ocasiones encontrarse a seres queridos que ya se han ido, a representaciones de figuras espirituales tan importantes como Jesús y otros guías espirituales. Es realmente muy intrigante todo eso, Juan. Sí, yo creo que el Bosco fue capaz de dibujar ese mundo de ensoñaciones, y es posible que en esta obra, Subida al Empirio, dibujara una ECM, experiencia cercana a la muerte. Sí, y es impresionante también porque el Bosco con los detalles era muy preciso y daba Buenísimo. muchos mensajes. De hecho, hay naves, hay uno que a mí me encanta que se llama La Adoración de los Magos, y se ven todos esos detalles y uno va viendo los cuadros y ve los detallitos. Y se ha dicho que hay ovnis y todo. O sea, imagínate tú en esa época, en el año 1500. Sí, claro. O sea, pintar eso. Imagínate la visión. Y en esa época no se hablaba de la metafísica, no se hablaba de esas cosas, sino imagínate en el estado profundo que él estaba para poder plasmar eso y con qué se conectaba. Sí, a mí me parece una maravilla. Carlos, ¿quieres comentar algo del Bosco? En ese cuadro, además, si nos fijamos en el cuadro, no solo está la luz, sino que hay alguien esperando. Exactamente. Al final. Sí. Hay alguien Sí, esperando, sí, hay alguien llamando, ¿no? Y hasta hace bien poco leí o escuché que los científicos han demostrado varias cosas, ¿no? Una de ellas es que efectivamente cuando nos vamos a fallecer, cuando morimos, vemos la película de nuestra vida. Eso es cierto. Sí. Eso ya parece ser que es algo que está más o menos comprobado. Y otras cosas interesantes es que en muchos casos, mediante médicos que han estado cerca de sus de fallecidos, que están en constante contacto con la muerte, viene gente ya no solo a buscarte, viene gente a avisar que, oye, soluciona tus cosas, que dentro de X tiempo te vengo ya a recoger, ¿no? Quizá esa persona que está esperando ya había avisado de antemano, oye, tal día, tal hora venimos a por ti, ¿no? Entonces creo que efectivamente el Bosco en esta pintura demuestra que conocía todo esto que estamos documentando. Yo creo que sí, porque en el fondo lo que hizo Raymond Moody, ¿vale? Simplemente es el primero que se le ocurre entrevistar a 100 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y no puede entender, no puede comprender por qué hay una serie de paralelismos por encima de lo cultural y de lo antropológico. Y eso es lo que a él le sorprende. Esto ya se desarrolla mucho. Ha mencionado Alejandro Bernal Sam Parnia, Pim Van Lommel publicó un artículo en la revista The Lancet, ¿vale? Que no es cualquier cosa. Ivan Alexander, profesor de neurocirugía de la Universidad de Harvard, también. O sea, ya ahora mismo esto es una discusión científica muy importante, porque están los materialistas y los detractores de todo esto, y otros científicos muy importantes que no les importa jugarse su prestigio para decir, señores, la conciencia está por encima del cuerpo. Una de las cosas, Juan y Alejandro, Carlos, que me pasó a mí, dos vivencias que me pasó con mi abuelo antes de fallecer, y mi madre también, que estaban llamando antes de fallecer. Ponte un tiempo de 15 minutos, 20 minutos, llamaban a personas que no estaban en este plano. Porque yo preguntaba, ¿pero quién es esa persona que está llamando a mi mamá? Su abuela, su tatarabuela, personas que estuvieron con ella desde muy niño que fallecieron. Y también mi abuelo llamaba a personas y estás aquí, entonces lo veías como
o sea, hablando con alguien o de repente nombrando a la persona. Sí, ella ya está aquí, está hablando conmigo, qué bueno que están aquí, y nombraba. Y eso lo viví yo y lo vi y me sorprendió muchísimo ese tema. Yo es que no creo en la muerte. Sí. Entonces creo que simplemente el Bosco se adelantó siglos a Raymond Moody y bueno, y dibujó ese paso al más allá. Juan G. José comentó, mientras hablábamos del Bosco, de un elemento no solamente muy interesante dentro de su obra, sino también la de muchos artistas, la aparición de objetos voladores no identificados. Sí. Y quizás una de mis obras favoritas al respecto es La Madonna con el Niño y San Juan, Ese una es brutal. pintura Ese del es brutal. Renacimiento del siglo XV, y el misterio arranca, Juan G., desde la autoría de esta obra. El día de hoy no se sabe con claridad si este cuadro fue pintado por Sebastiano Mainardi o Jacopo de Celay o Fray Filippo Lippi. Describe cómo es el cuadro. El cuadro, Juan G., para las personas que me están oyendo en este momento, es la Virgen María y al costado izquierdo de ella una especie de ángel de aspecto infantil, quien está sosteniendo a un pequeño bebé Jesús de Nazaret. Y al costado derecho de la Virgen María, en el fondo, como una especie de mensaje críptico del autor de esta obra, se ve a una persona alzando la cabeza hacia el cielo y encima un objeto volador no identificado. Realmente es un cuadro que ha desconcertado mucho a los ufólogos, a los expertos en el arte, y desde luego, pues algo que reviste bastante de enigmas hasta ahora, Juan G., es cómo se representa este objeto volador en pleno Renacimiento y lo aducen a una figura tan realmente importante dentro del ámbito espiritual como fue Jesús. No, vamos a ver, es que es algo brutal, porque efectivamente está la Virgen, está un ángel, está el niño y tal, y a la derecha del cuadro se ve perfectamente lo que es un objeto volante. En aquella época no volaba absolutamente nada, y lo más chistoso es que debajo, a la derecha de la Madonna, hay un tipo que está mirando, está mirando al ovni. O sea, es como que yo creo que el autor, fuera quien fuese, Sí. que no sabemos cómo se llamaba, Exactamente, no se sabe. ni quién era, ni nada de nada, creo que o él vio algo así, o alguien le contó algo así. Yo creo que él lo vio, porque se quedó tan impactado Claro. que en un cuadro religioso cogió y lo metió. No, y lo pintó súper bien, porque tú te pones a ver, o sea, normalmente pudiera en esa época no un barco, pero está fuera del mar, Sí. o sea, está en el cielo, sí, sí, o sea, sí, se claro. ve claramente el mar y el cielo se ve con sus matices y se ve algo que está volando, o sea, en esa época nada. Nada O sea, volaba. nada. Exacto, nada. nada. No, y el tipo abajo mirando como diciendo, ¿qué pasada? ¿Qué Y es se esto? nota que está observando a ese objeto que está en el cielo, no está mirando otro elemento dentro del Sí. cuadro, sino en específico a ese objeto volador, Juan G. Y para la época del Renacimiento algo muy rompedor. Bueno, ya que nos hemos metido con el tema de los ovnis en el arte, continúa, que tenías por ahí varios cuadros. Sí, Juan G., otro de los que siempre me ha desconcertado bastante, La Anunciación, un cuadro de 1486. En este caso sí se conoce el autor, Carlo Crivelli, un pintor cuatrocentista del gótico tardío de esa época del Renacimiento. Y para describírselo a los oyentes, este es un cuadro un poco más abigarrado, pero muy llamativo. Trata de representar cómo el arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María la llegada del Mesías, de Jesús de Nazaret. Pero lo curioso es que, salvo ciertos elementos angelicales, uno no ve una interacción directa entre la Virgen María y un arcángel, pero sí en la parte superior del cuadro se ve un objeto redondeado Sí, y claro. una luz que se emana de él y se está comunicando con la Virgen. Nuevamente, un objeto volador, algo que está en el cielo, como diría José, se ve que está integrado al cielo, no a otro elemento dentro de la pintura, y se está comunicando, le está anunciando a la Virgen María la llegada del Mesías. Ahora bien, algunos expertos y escépticos en esto han comentado que bueno, que esa era una forma de representar al arcángel Gabriel. Me Sí, parece la pero forma más extraña del mundo. No lo he visto en ningún otro cuadro, ¿sabes? Sí, o sea, por lo general los ángeles tienen representaciones aladas como de seres divinos, no, un ángel no tiene una representación Con redondeada. forma de disco, ¿no? Exacto, Sí. con forma de disco, es muy extraño. Círculo, dirían, bueno, no, eso es un círculo en la época. O, no vamos mal. Exactamente. No, a mí me parece un cuadro fascinante. Me recuerda, fíjate lo que te digo,
Yo investigué un avistamiento ovni muy importante en Burgos y entrevisté a uno de los testigos, Manuel Agüera, me acuerdo ahora mismo. Y él me comentaba, esto salió en los periódicos en España, fue portada porque se quemó un campo y todo. Y ese artículo, además, lo hizo alguien que nunca he podido entrevistar, que me hubiera encantado, porque es un periodista muy famoso en España que se llama Pedro J. Ramírez, que luego fue el director del diario El Mundo. Y Manuel Agüera me decía, no, Juanje, eso era un círculo igual que el cuadro. Y la luz, me decía, es que era como sólida. Me decía, el chorro de luz ese era sólido, no irradiaba luz. O sea, una cosa súper loca. ¿Cómo pintarías tú un ovni, tío? Yo creo que ya los he pintado. Pero es que es algo, o sea, yo pienso que ya están aquí. Sí, hace mucho tiempo. O sea, obvio. Y es una forma de expresar. Imagínate en esas pinturas en esa época, y en esa época no había nada de información como hay hoy en día. Exactamente. Que la información vuela, la tenemos en segundos, en el teléfono, en cualquier, dígame, esta generación de los niños, como manejan todo. Pero en esa época, ¿qué? No. Impresionante. Es una locura. Continúa, Alejandro, con el siguiente cuadro. Otro de los cuadros que, de hecho, quiero traer aquí a la palestra en este dossier, Juanje, se conoce como la pintura ovni de Sighisoara, allá en Rumanía. Y es una pintura bastante interesante, Juanje, porque fue hallado en las paredes de la iglesia de un monasterio del siglo XIII, un monasterio que quedó ubicado en Biserica Manistiri, allá muy cerca a la región de Transilvania, en Rumanía, donde tú vas a estar muy pronto, Juanje. Y el cuadro, para describírselo a los oyentes, muestra una iglesia casi que en primer plano, hasta ese punto nada extraordinario, pero sobre este templo un objeto redondeado, sí, nuevamente, tal cual, como se iba a representar. Un disco enorme, sí. Un disco enorme en el siglo XIII, Juanje, precisamente en el siglo XIII. Algunos lo atribuyen realmente a una representación divina, pero para mí claramente eso es un ovni, o sea, por más que... Dios nunca fue un círculo en el cielo, así de esta forma, en el arte. No. Exactamente, Juanje. Y otra, haciendo un espacio, un salto geográfico muy importante, del cual hice referencia ya hace varios meses, pero esta historia se las quiero contar con detalle. El Utsuro Bune, en Japón, una pintura de un objeto volador no identificado y una tripulante que se comunicó con personas a comienzos del siglo XIX en el país del sol naciente. Esa historia es la leche. Cuéntala. Es realmente impresionante, sí, porque tiene 3 fuentes históricas en Japón, libros como el Toden Shosetsu, el Iorukishi y el Umeno Chiri, que en diversos momentos del siglo XIX relatan cómo el 22 de febrero de 1803 unos pescadores locales de la provincia de Itachi comenzaron a observar un extraño barco que emergía de las aguas. Realmente quedaron sorprendidos porque no era una embarcación al uso que ellos hubiesen visto, reitero, pescadores, hombres acostumbrados a ver barcos y este tipo de aparatos de toda clase, cuando de repente se acercaron a este objeto y dicen que de él emergió una mujer de un aspecto muy extraño, con cabello rojizo, que tenía una especie de caja en su mano. Intentó comunicarse con ellos no entendieron su lenguaje. Es más, algunos de estos pescadores comentan que dentro de esta embarcación, como ellos lo describían, había una serie de signos de lenguaje muy extraño. Esta mujer, decían, de acuerdo a estos textos japoneses, que salió un extraño resplandor de esta caja que ella cargaba en una de sus manos. Realmente los pescadores no habían visto algo así. De repente, sin mediar más comunicación, esta mujer ingresa nuevamente a este artefacto y hay varias versiones al respecto. O esta embarcación se sumerge en el agua, es decir, un submarino a inicios del siglo XIX, algo muy extraño. Imagínate. Pero hay otras más espectaculares que dicen que este artefacto comenzó a elevarse y se perdió
en el firmamento. Utsurobune, una de las historias de ovnis en el arte más impresionantes de la historia. No, y están los textos japoneses que describen el encuentro de los pescadores, con el testimonio de los pescadores. O sea, es una crónica periodística de comienzos del siglo XIX que nunca jamás nadie ha podido explicar. Yo te añado un caso que además lo comentamos un momento como posible caso a tratar, pero claro, tenemos poco tiempo. Durante el reinado de Carlomagno, que te comentaba, sí, se cree que está escrito por los escribanos de la época. Estamos hablando del siglo VI después de Cristo. Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Pues se dice que sobre las iglesias se vieron dos objetos rojizos declarados por varias personas, y que eso fue una fuente de su poder. O sea, esa historia la utilizó Carlomagno como leyenda para darse poder al mismo. Oye, no te metas conmigo porque te envío los objetos voladores que aparecen en mi reinado, ¿no? Que aparecen en el reino. Y hay unos grabados donde aparecen, bueno, estos señores, pues es que dibujados al estilo de la Alta Edad Media, con una especie de luciérnagas encima de su cabeza y encima de los caballos, porque los consideraban una fuente de su poder y que había ayudado a Carlomagno a ser emperador en ese momento. O sea, desde hace muchos siglos ya se han venido datando y quedando constancia de estas posibles visitas. Sí, claro, y han quedado en el arte. Te faltaba un cuadro, ¿no? Sí, Juanje, el del monasterio de Decani, quizás una de las más alucinantes también de Europa, Juanje. Este fue Serbia, ¿no? en Serbia, Juanje, en Kosovo en específico, y fue descubierta por Alexander Paunovic, un estudiante de artes yugoslavo en el año 1964. Le sacó una fotografía a esta imagen y se las voy a describir rápidamente a los oyentes. Es básicamente la escena de la crucifixión de Cristo. Sobre Cristo hay unos seres alados, angélicos, claramente de origen divino, pero curiosamente al extremo superior izquierdo se ve como un ser que está dentro de un objeto, como si estuviese piloteando o manejando algo, y al extremo sí, porque derecho, está incluso hasta las manos parece que está manejando algo, manipulando algo, una palanca, y al extremo derecho exactamente lo mismo, con otro tipo de diseño, ese artefacto que tiene esta persona. Obviamente los escépticos han dicho, no, esa es una representación del sol y la luna a través del arte, y como yo alguna vez les he dicho, pues creo que el sol y la luna se han representado en el arte de miles de formas diferentes, pero no de esta. No. Es muy extraño. No. Y lo que ha suscitado, sobre todo, bastante conspiración al respecto de este cuadro, Juanje, es que esto fue publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Moscú, y realmente desconcertó a los expertos en arte soviéticos en aquel entonces, porque sin lugar a dudas es una de las evidencias, al menos para mí, más fehacientes de representación de objetos voladores y sus tripulantes en el arte. Sí, es una pasada. O sea, yo la primera vez que lo vi todavía me acuerdo, fue por hacer un programa de Cuarto Milenio hace, madre mía, 15 años así, cuando vi por primera vez esos dibujos y me quedé en shock. O sea, a mí que me lo explique, o sea, que alguien que me lo explique, porque para mí eso es un ovni en una pintura, pero sí o sí. Muy bonito que esté Jesucristo, pero vamos, el pintor dijo, yo voy a pintar algo que vi, y lo soltó ahí, efectivamente. Juan, pero fíjate si vamos más atrás, supuestamente con el arte rupestre. Sí. Descubrieron hace 17.000 años en unas cuevas en Australia y África. Los Wanginas. Sí, descubrieron, imagínate, son hace 17.000 años. O sea, sí. Esto es un tema, como estábamos hablando, de que está desde hace millones, o sea... Y está en el arte, claro. Sí, entonces, ¿estamos solos, sí o no? No estamos solos. Bueno, señora, que faltan 4 minutitos y quiero que cada uno tenga un minutito para sus conclusiones finales. Carlos García, tu conclusión y tu cierre, amigo, tus redes sociales también para la gente que quiera seguirte. Sí, bueno, gracias. Mi conclusión no la tengo clara. Creo que hay que seguir investigando, hay que ser muy curioso. Es algo que me empuja a mí mucho, no desfallecer, no dar nada por supuesto, ni ninguna verdad que sea eterna. Creo que a partir de ahí
se investiga y creo que es una gran conclusión. Oyendo tus programas y tu trabajo, yo creo que me convenzo más de esto, ¿no? Mis redes sociales, tengo básicamente 2, Twitter e Instagram, Facebook también, pero Facebook básicamente Instagram, @CGR1411. Carlos García Ruiz, CGR1411. Soy Escorpio, 14 de noviembre. Muy bien. Amigo, Muchísimas gracias, Alejandro, Carlos, Juan. Agradecido de estar aquí con ustedes. Y bueno, nunca olviden, somos energía, somos lo que hacemos, cada paso que demos es el futuro, bueno o malo. Es muy importante en la vida los hechos, más que las palabras. Y bueno, muy agradecidos. Mis redes sociales son Arraiz, en Instagram, arraiz.arte, y en Facebook, José Roberto Arraiz Herrera. Y repite otra vez, Sí, cuando la invitación para el jueves 4 de mayo, carrera 46, 9449, es a las 6 de la tarde, Luxor Art. Y muy agradecido de estar aquí por la invitación, que se repita. Nada. Hacemos otro día uno de misterios del cine. Aquí Uy, con Carlos. por favor, hay que hacer eso. Encantadísimo. El cine es un misterio en sí mismo. Sí, exactamente. Tus conclusiones, amigo. No, Juanje, un recorrido realmente que he disfrutado bastante a través de algunas de las pinturas, de las historias alrededor de estas obras que han plasmado para siempre un sentimiento, algo que querían dejar a la posteridad sus autores, y sobre todo este dossier al final que hice sobre ovnis en las pinturas realmente siempre me ha apasionado muchísimo. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Pues yo decir que el arte transmite sentimientos y emociones que se pueden hacer eternas gracias a una pintura, gracias a una escultura, gracias a una actuación, gracias a cómo comunica uno una historia. Fíjense que, por ejemplo, han faltado en el programa de hoy, como siempre, no nos dio tiempo de hablar, por ejemplo, de M.C. Escher, un hombre que fue capaz de pintar los sueños, un mundo onírico que nos desafía, y fue capaz de plasmarlo y de impactar así a millones de personas. Tampoco nos dio tiempo a hablar, por ejemplo, del gran enigma y el gran pintor que hay en los últimos años, o digamos que sus cuadros son los más caros. No por ser más caros tienen por qué ser mejores, pero sí es verdad que con un lenguaje que impacta, que es Banksy, ¿no? Esa escena, ese cuadro, esa pintura en la que, por ejemplo, una persona lanza un ramo de flores. Creo que el arte es eterno. Rodéense siempre de un arte que sea benévolo y que esté lleno de luz. Creo que las pinturas negras de Goya están perfectas en un museo. No le hacen bien a nadie en el salón de una casa. Rodéense de obras de arte que irradien esa luz, la luz que ven sus autores y que seguro que también impregna sus vidas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.